Buenas, ¿cómo están? Bueno, se escucha la lluvia, acá Mar del Plata está lloviendo realmente a mares, a océanos. Así que bueno, acá estamos a punto de empezar un nuevo vivo con Irene Wise, nuestra querida Irene, siempre una gran invitada de la casa. Decirles que bueno, el mes de julio es el mes de Julio sin plástico, por eso este vivo. La idea es hablar un poco de todas las consecuencias del plástico en nuestra vida. Y aprovecho también para decirles que hoy es el Día Mundial por la finalización del cautiverio de los delfines, así que justo nos estaban compartiendo esa información. Pero bueno, ahí veo que ya está Irene, está en la sala, así que ahí le voy a mandar solicitud para que se sume a esta transmisión en vivo. Así que bueno, mientras tanto, les cuento un poquito, para quienes no la conocen, pero me parece que acá muchas personas conocen a Irene, es bióloga. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchás bien? Ahí, ahí te escucho bien, ahí subí porque te tenía bajita, no sabía. Sí, sí, yo te escucho bien. Buenísimo. Bueno, acá no se escucha la lluvia, pero no sé si se escucha, pero está lloviendo bastante, así que Sí, ahí, sí, yo tuve mi columna de radio esta mañana con Radio Brisas ahí, me dijeron que estaba diluviando sí, hace un sí, rato. sí, sí, ahora de vuelta, así que sí, está lloviendo muchísimo. Justo ya vi una pregunta, pero bueno, que no tiene que ver con el vivo de hoy, pero por ahí la contestamos. Preguntaban qué se sabe de las petroleras. Hoy, como todos los cuatro, hay otro Atlanticazo. Así que lo que se sabe de las petroleras, noticia del día de hoy, boletín oficial, es que Equinor empezaría la primera perforación entre diciembre y junio del año que viene, entre diciembre de este año y junio del año que viene. O sea, a pesar de todas las causas judiciales, quieren seguir avanzando igual. Así que bueno, no sé cómo vamos a hacer porque supuestamente seguía igual el Atlanticazo a pesar de la lluvia, pero bueno, igual si no estamos en presencia, siempre estamos moviéndonos y estamos con acciones judiciales y con todo lo que pueda sumar. Pero sí que necesitamos más gente que se sume a la difusión, sobre todo en escuelas, en locales, en todos lados, porque el proyecto sigue avanzando y es justamente, es espeluznante. Sí, es tremendo. Yo, bueno, viste que tuvo una etapa que iba y venía, pero ahora parece que están decididos definitivamente. Eh, Hay algo digamos, les cuesta entender a los que toman la decisión. Yo entiendo perfectamente que se necesitan divisas, o sea, no necesito que me expliquen los economistas lo que ya sé. Pero los economistas también se creen que esto va a ser, en el supuesto caso que encuentren petróleo, que no van a encontrar, porque lo que van a encontrar ahí, si es que hay algo, va a ser gas, pero mientras tanto el daño va a ser hecho, porque la exploración sísmica va a hacer muchísimo daño previo a que puedan encontrar o no encontrar algo. Que si es ese algo, te repito, eso dicho por geofísicos de mi facultad, no por mí. Van a encontrar gas como encontraron en el resto de la plataforma. Claro. El asunto es que lo que no entienden es que no es lo mismo las exploraciones someras que ya se hicieron, que también hicieron daño, porque los pescadores de merluza te pueden decir que desapareció la merluza, los stocks de merluza tuvieron un año y medio hasta que se pudieron recuperar, después de las últimas exploraciones sísmicas, y eran someras, eran en aguas someras, quiere decir poco profundas son unos pocos cientos de metros, no es lo mismo que 1500, 2000, 3000 y pico de metros hasta el talud continental. Entonces, imagínate que las bombas de estruendo para que impacten en el suelo marino, en el talud, de qué medida, de qué dimensión tienen que ser para que lo puedan recibir esos sensores que están atrás de los barcos, viste, como un velo de novia. Bueno, esto yo ya lo expliqué en varios vivos que pueden encontrar inclusive están descargados en mi canal de YouTube, así que no voy a repetir otra vez lo mismo, y además el tema de que nos convocó para hoy era otro, pero lo comento porque, bueno, me hiciste la pregunta y no quiero dejar a la gente sin, más hoy que es el Día del Atlanticazo, ¿no? Sin mi opinión. Eh, y con respecto a lo que nos había convocado, bueno, no sé si todos saben que durante el mes de julio hay una campaña que se llama Plastic Free July en inglés, o Julio sin plásticos en castellano, que justamente empezó en inglés porque empezó hace más de una década 11 años exactamente, en Australia, en la ciudad de Perth. Hay una activista, que puede ser una persona común como cualquiera de nosotros, ¿no? Una ciudadana, que un día se preguntó
qué pasaba con su basura, y eso que en la ciudad de Perth se recicla bastante. Entonces fue a un centro de reciclado y a un basural a ver cómo se trataba ese tema. Y se horrorizó, porque además no solamente vio ese espectáculo, que es lo que los ecólogos llamamos la contaminación invisible o fantasma, porque todo lo que es contaminación visual parece que no tuviera la misma importancia que lo que se ve o lo que se huele, pero lo que se puede percibir me refiero por otros sentidos, ¿no? Que no sea el de la vista. Pero ella, por supuesto, bueno, lo olió y vio lo que era eso, y vio que mucho de lo que había ahí no se podía reciclar, porque son esos materiales donde tienen todo mezclado, que es muy difícil separar. Por ejemplo, el tetrabric, que es un ejemplo, que tiene 4 capas de distintos materiales. Entonces ella dijo, bueno, yo voy a hacer algo, voy a empezar a no usar envases de plástico, voy a ver quién se suma. Entonces fue a su trabajo y dijo, a partir de ahora yo voy a empezar a consumir lo que tenga que consumir sin plástico. ¿Quién se suma? Y se empezaron a sumar un montón de personas. Entonces después empezó a dar vuelta al mundo la idea, bueno, y hoy llega a más de 350 millones de personas, creo, la campaña. Yo soy una de las representantes por la Argentina, o sea, como una embajadora por la Argentina de esta campaña, ¿no? Porque como hablo inglés y qué sé yo, estoy siempre en contacto con la gente de Australia, estuve allá hace un tiempo inclusive. Te digo, es una campaña importante porque cuando yo a veces en otros vivos, por ejemplo, de otros temas, que cuando tratamos temas como la basura, como otros temas, que está todo relacionado, ¿viste? Porque en la naturaleza todo tiene que ver con todo. Sí, sí. Es uno de los principios de totalidad e interdependencia de la naturaleza, ¿no? Es lo primero que se dice en la clase 1 de la materia de ecología en mi facultad. Yo lo comenté en varios vivos, y yo no consumo residuos, o sea, no produzco basura en mi casa. Y la gente me dice, no puede ser. Yo tengo una amiga actuaria, otra abogada, mi hermana es contadora. Le digo, bueno, vengan a vivir a mi casa durante una semana y lo van a comprobar. Porque realmente te digo, de verdad, yo bueno, tengo la suerte que vivo en una casa, tengo jardín y tengo como si fuera una gran compostera, que es un lugar en mi jardín. Entiendo que en un departamento uno puede tener una compostera chica, pero depende también del tamaño del departamento y de la cantidad de habitantes. Uno puede tener en un balcón, en un patiecito, en una terracita, una compostera un poco más grande, hay de distintos tamaños. Bueno, yo tengo en mi jardín donde va todo lo que es, digamos, compostable, pero yo compro todo suelto. Por ejemplo, me acostumbré ahora en este momento en Instagram hay un montón de pequeños emprendedores que hacen todo más sustentable con el triple impacto, ¿no? Incluso aprovecharon la pandemia para certificar el triple impacto, que son estas empresas que tienen las 3P, como dicen en inglés, ¿no? People, Planet, Profit. O sea, people porque le hacen un beneficio a la gente, Planet por todo el beneficio ambiental, y Profit porque obviamente si es una empresa tiene que tener ganancias. Entonces, estas empresas de triple impacto, que es ese banquito de 3 patas, que no hace falta ser una gran empresa, pueden ser estas pequeñas, ¿viste? Y medianas empresas, y yo, por ejemplo, no sé, cerca de casa incluso consigo y puedo pedir que me manden también shampoo sólido, crema de enjuague sólido, bueno, los jabones, los detergentes ahora son todos biodegradables, pero se pueden comprar sueltos. Yo voy con los bidones y a comprar comida. Tengo por mi casa, está lleno de lugares donde yo voy con mi tupper, con mi bolsita de algodón hecha con una jareta con doble piolín, ¿viste? Y entonces todo lo que es semilla y todo eso lo pongo en la bolsita, y todo lo que eso no tiene peso, digamos, el material, que es puro algodón. Es una tela de batista, la más barata que venden en cualquier mercería, no las hice yo, esas bolsitas. Y después voy con el tupper y compro las otras cosas que uno compra en general en envase. Las compro sueltas, cuando llego me pesan el tupper, me dan un ticket, y cuando paso por la caja me descuentan el peso del tupper, o sea que pago por el contenido neto. Y después vengo a mi casa y lo pongo en frascos de vidrio. Y así hago con todo. Y, por ejemplo, gaseosas no consumo, snacks no compro. ¿Viste? Los snacks es gracioso porque uno a veces tiene hambre antes, o qué sé yo, quiere, no sé, tomar un aperitivo antes de una comida, y se compra esos paquetes de papas fritas o de chisitos que vienen en esos envases que tienen, viste, brillo por dentro, que en general es polipropileno muy finito. Bueno, yo le pregunté a una alumna mía, que el otro día estaba comiendo eso en la facultad antes de la clase, y me dice, pero yo después lo pongo en la botella de amor. Le digo, ¿y qué haces con la botella de amor? Y la llevo a un punto verde. ¿Y vos averiguaste después qué pasan los puntos verdes? Se me quedó mirando. Porque, ¿qué pasa? No sé si es cierto eso de que después lo ponen en cualquier lado, no creo. Pero lo que sí sé, y de eso estoy segura porque lo averigüé,
que las únicas, hay dos solamente empresas en la Argentina que pueden producir ese símil madera, que es de plástico, que se hace con las botellas de amor, donde la gente también metía los barbijos, viste, y un montón de cosas en pandemia, pero son dos empresas que reciben y reciben botellas de amor y no dan abasto, no hay más de dos empresas. Entonces todo el resto de las botellas de amor, ¿qué haces? Claro, ¿no? ¿Entendés? Yo O sea, tengo va a ir igual a un entendido, relleno sanitario, tengo hay que evitar. entendido que acá en Mar del Plata había algunos emprendimientos que las metían adentro de las paredes de una construcción, pero igual, o sea, Sí, no, no es una, no es mi una mamá era solución. arquitecta, no, te digo, yo lo charlé, lo alcancé a charlar incluso con mi madre antes de que falleciera, hace poco, mi mamá falleció hace poco, justo antes de la pandemia, de muy grande, y mi mamá era arquitecta, fue una de las primeras arquitectas mujeres, ¿no? Y yo charlaba mucho con ella de todos estos temas porque ella, digamos, no tuvo todo esto en su formación, pero después leyó un montón, todos los comunicados de la Sociedad Central de Arquitectos, recibía todas las revistas. De hecho, ahora estamos vaciando la casa de mis padres para poder vender el departamento y encontré todas las revistas de mi mamá de la Sociedad Central de Arquitectos. Y una de las normativas que la Sociedad Central de Arquitectos de la Argentina había dispuesto es que justamente no usen ni eso ni las botellas con pilas. Bueno, las botellas con pilas porque empiezan a, viste, a alargar ácidos y qué sé yo, y porque lo metían, antes la costumbre era meterlo adentro del encofrado, me contaba mi mamá, que lo ponían dentro del encofrado en las columnas y en las vigas de hormigón. Y eso con el tiempo, después de 20, 30 años, no se puede asegurar que eso no va a tener un deterioro, porque no es lo mismo que el hormigón puro. Claro. Y con las botellas de amor, por más que vos no lo pongas en una viga o en una columna de un edificio, lo hagas, no sé, lo pongas en un banco de una plaza, con el tiempo eso también adquiere fragilidad, porque no es lo mismo o sea, el hormigón en realidad es una mezcla, para el que no sabe, bastante dura y muy resistente, se puede soportar hasta el túnel subfluvial, digamos, ¿no? Que se endurece, contrariamente a lo que uno pensaría, se endurece con el agua, porque yo otra de las cosas que no entendía, cómo el túnel subfluvial se hizo bajo el agua o el túnel bajo el Canal de la Mancha. Bueno, mi mamá me explicaba que con el agua se endurece más el material, cosa que es contraintuitivo, digamos, ¿no? Es al revés de lo que uno pensaría. Bueno, el hormigón es una mezcla de canto rodado molido con arena, cemento y agua, en proporciones que, bueno, depende del caso, pero más o menos las proporciones están normadas, digamos, ya se sabe. Entonces, si vos le metés, aunque sea en un banco donde te vas a sentar, algo de eso, pasan, no sé, 10 años, y te sentaste y el banco se desplomó, porque no tiene la misma resistencia, ¿entendés? Entonces, la Sociedad Central de Arquitectos me acuerdo que había dispuesto una serie de medidas, porque la gente consultaba, todos los que estaban matriculados hacían la consulta, y bueno, no, la verdad que, mira, el mejor residuo es el que no se genera. Esa es una frase que la repiten hasta el hartazgo, y yo la traje a la Argentina cuando vine de Estados Unidos de mi posgrado hace, te digo, exactamente 41 años, porque llegué cuando en la guerra de las Malvinas, en el 82. Me acuerdo que estaba en la guerra de las Malvinas cuando yo volví. Claro, y Así que yo en me ese acuerdo que, momento había muchísimos más envases retornables, pensemos que todo lo que es bebidas en ese por momento era supuesto, todo pero retornable. además la gente la gente en general no hablaba de los temas ambientales, ¿viste? No es como ahora que aparte hay redes, todo el mundo al toque, no sé, vos en Mar del Plata, yo en Buenos Aires, estamos conectadas en vivo de manera simultánea, eso antes olvidate, ¿viste? Antes de que llegara Internet. Entonces uno leía lo que leía en los diarios, que tampoco leía todo lo que aparecía, y la gente no tenía mucha idea de nada, en realidad. Pero es como vos decís, muchos de los envases, yo me acuerdo de chica, inclusive, aparte, vos sos mucho más joven que yo, pero aparte de los envases de las gaseosas, que eran todos retornables de vidrio, tenías, porque voy a cumplir 67 años, ¿no? Cuando yo era chica, que vivía en el barrio de Parque Patricios, todavía pasaba el lechero con su carro con caballo, cosa que, bueno, por suerte, viste, el tema de la tracción a sangre se eliminó, ahora tienen camionetas, ¿no? Pero los lecheros ya van, digamos, por donde van, en las ciudades pequeñas, todavía existen, y en algunos lugares de algunas provincias, pero me acuerdo que venía con el carro, traía dos tipos de leche. Era la marca Kasdorf, me acuerdo, no sé si seguirá existiendo, la digo porque me parece que no existe más. Traía una que era de color, como el color de las botellas marrón, como las botellas de cerveza, ¿viste? Botellas de ese color, que eran para los bebés, que era como un sustituto de la leche materna para la gente que no podía amamantar. Y en ese momento había nacido mi hermano más chico, al cual yo le llevo muchísimos años, somos 4 nosotros, y al más chico le llevo mucho, yo ya estaba en el secundario cuando nació mi hermano más chico, por eso me acuerdo bien,
Y en un momento mi mamá dejó de tener leche y empezó a darle eso, ¿no? Era la marca esta para los bebés. Y después había otra marca que era para todo el resto de los chicos y los adultos, que era, o mejor dicho, no otra marca, era, seguía siendo la leche Casdorf, pero era otra botella que era verde. Y mi mamá preparaba las botellas verdes y el color de la, marrón ese tiene un nombre, ¿eh? Ahora no me sale el nombre, tiene un nombre en particular, el color de las botellas de cerveza. Y Ajá. preparaba las botellas y cuando venía el ámbar, eso, gracias, color ámbar. Cuando venía el tipo del carro, mi mamá le cambiaba las botellas por las llenas y le pagaba lo que costaba el contenido, ¿no? A ver, alguien ahí escribe, Sí, no alcanzo a leer Jonathan, todo lo que dice. Sí, dice, a la, ver, la la verdad es que la verdad, basura va a léelo. seguir existiendo. La solución más a mano es que tenemos es generar leyes, por ejemplo, multas y sobre todo la división del reciclado, para que después sea Sí, sí, reutilizado. sí, estoy de acuerdo, sí, para que sea después reutilizado. Estoy de acuerdo, Jonathan, pero pensá lo siguiente. Primero que reciclar y reutilizar no es lo mismo. Voy a explicar la diferencia porque por ahí algunos no lo saben. Incluso yo le había comentado a mi mamá que los arquitectos hablaban mal, porque cuando mi mamá decía, bueno, esa casa se recicló, como diciendo se hizo a nueva, no, no se recicló nada, se reutilizó el mismo espacio que había y se le dio una segunda vida con otros materiales, que es otra cosa. Para usar algo cotidiano, por ejemplo, yo tengo una latita linda que me encantaba de una bebida extranjera que una vez me habían regalado, bueno, me tomé el contenido de la latita y me quedó la latita que era multicolor y la estoy usando de portalápices. O sea, si vos una lata, le sacás la tapita, la usás de portalápices, eso es una reutilización. Reciclado sería que esa latita de aluminio hubiera ido a ser fundida y se transformara o en otras latas o en perfiles de aluminio para ventanas, para bordes de pizarrones, para barandas, qué sé yo, se usan para montones de cosas el aluminio en este momento, ¿no? Porque como no se oxida y es un material liviano, para los perfiles de las ventanas es ideal, porque además no se oxida, ¿no? En Mar del Plata, por ejemplo, mis abuelos vivían en Mar del Plata y tenían eh, todas las, digamos, todas las ventanas y las puertas, todos los marcos eran de madera, como estaba a una cuadra del mar, viste, con el viento, con sal y qué sé yo, se deterioró. Y la gente en general no ponía hierro, no era común el acero, todavía te estoy hablando cuando yo era chiquita, ¿no? Y bueno, lo reemplazaban cuando empezó a aparecer los perfiles de aluminio, se reemplazó por aluminio, ¿no? Porque no es conveniente tener, viste que los balcones de hierro de los departamentos que están frente al mar se oxidan y hay que estar haciéndoles mantenimiento todo el tiempo. O sea, reciclar y reutilizar son dos verbos que son diferentes, ¿no? Tengo por ejemplo, un lindo botellón, que no lo llevo a que se funda el vidrio para que entre la materia prima de vuelta en todo el proceso, digamos, productivo, sino que lo transformo, compro un portalámpara y una pantalla y lo convierto en una lámpara. Bueno, eso es reutilizar, no es reciclar. Reciclar sería moler el vidrio, fundirlo y volver a hacer otras cosas. Así que yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ¿se puede reducir la basura? Sí, se puede. Normalmente, obviamente tendría que haber regulación. Lo que pasa es que también es un gran negocio, o fue un gran negocio en un momento, viste el tema porque se pesaba la basura que iba a los rellenos sanitarios. La cuestión es que ahí hay montones de materiales, esa es la diferencia entre basura y residuo. El residuo vos le podés dar una segunda oportunidad, ¿no? Una vida. Yo ahora justo estoy asesorando un guión de una serie que no puedo decir mucho porque el contrato tengo, digamos, tengo que mantener la boca cerrada, pero es una serie que va a ser infanto-juvenil, que es de ficción y trata todos estos temas y dentro de lo que es la ficción en sí estamos metiendo todos esos contenidos. Yo estoy asesorando en los temas ambientales. Ya hice otras varias series, o sea, dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva hay varias productoras, y ya hice asesoramiento para varias series que o salieron en Tec TV o en Canal Encuentro o en TV Pública, viste que como yo me jubilé ya de la investigación y la gestión, tengo mucho tiempo, me quedé con las cátedras universitarias nada más, de grado y posgrado. Pero me encanta porque es algo para lo que puedo ser útil y ahora con todas estas posibilidades que hay, viste, de hacer muchísimas cosas que puedan ser para todo público y que la gente tenga acceso libre, está buenísimo. Sí, además se necesita divulgar, así que es fundamental que la gente sepa también de esta, y que también una ficción te venga a pedir asesoramiento para no decir una cosa por otra. Eso es fundamental. Claro,
Claro, vos sabés que, volviendo al tema de Julio Sin Plásticos, te cuento, yo te había comentado que de las novedades, ¿no? El año pasado, no me acuerdo si nosotras hicimos un vivo, pero yo hice montones de vivos con respecto a Julio Sin Plásticos, porque justo julio es el mes donde tengo más tiempo, porque termina el primer cuatrimestre en la facultad, todavía no empezó el segundo, y solo tengo que tomar finales, algunos finales, y el resto del tiempo no tengo ni que preparar clases, ni ir a dar clases, ni nada, ¿viste? Entonces aprovecho y por eso acepté este asunto de la representación del programa, ¿no? De la campaña Julio Sin Plásticos. Pero el año pasado, no me acuerdo si fue con vos o con otra gente que también hice estos vivos, están subidos a mi canal de YouTube, que lo pueden buscar, no tengo ningún interés especial en que entren al canal de YouTube, simplemente les digo que yo renuncié a la monetización. No quiero eso, ¿viste? Quiero que sea una red social común, porque no quiero que la gente la bombardeen con publicidad, no me gusta eso. Entonces, renuncié a la monetización, ¿viste? No sé, como los artistas que tienen, dicen, o no sé, las otras personas que tienen, que hacen algún oficio, que dicen suscribite, poné la campanita, qué sé yo, nada de todo eso. El que quiere lo hace y el que no es libre de no hacerlo. Pero lo comento porque realmente el año pasado comenté que justamente se había descubierto, ahora se agregó un factor más que ahora te voy a contar. Primero, para los que se perdieron lo del año pasado, voy a contar lo que conté el julio del año pasado. Resulta que descubrieron arriba de los Alpes, arriba de los Apeninos, en Italia, no solamente microplásticos, o sea, a la escala de menos de medio milímetro, ¿no? De 5, sí, digo bien, de medio milímetro. En realidad creo que algunos dicen la escala de 5 milímetros, ahora redujeron cada vez más, ¿no? Cada vez más la escala de los microplásticos, que pueden ser primarios o secundarios. Los primarios eran los que se prohibieron en Argentina ahora por ley, ya hace tiempo, que eran los que se ponían en el jabón en polvo, en el dentífrico, por ejemplo, para aumentar la fricción. ¿Viste que el jabón en polvo antes venía con pelotitas de colores para aumentar la fricción? Decían, claro, Micropartículas, era microplástico. exacto. Bueno, claro, exacto. Bueno, esas eran las primarias. Las secundarias son cuando el plástico se empieza a deteriorar, el plástico derivado del petróleo, no tiene biodegradación, pero sí tiene un tipo de degradación física o química, depende, si se combina con algunas cosas químicas, si es por factores físicos, es una degradación física. Por ejemplo, factor físico es la luz, otro factor físico es la temperatura, se empieza a partir en pedacitos. Y eso es lo que después los animales confunden, por ejemplo, lo que llamamos telgopor, que es poliestireno, las pelotitas, ¿viste? La gente lo deja tirado en la playa, y lo confunden con semillas o con huevos de pez, y se lo comen, bueno, y eso produce un desastre. Ahora, si nos queda tiempo, después explico bien todo el mecanismo por el cual las aves mueren por eso, no por el plástico en sí, sino por un efecto secundario que, si tenemos tiempo, lo explico. Bueno, entonces encontraron estas micropartículas, pero en escala nanométrica. Escuchá, un nanómetro es 0,09 lugares después del 0, 1 metro, o 6 lugares milímetro, o sea, es 1 sobre 10 a la sexta milímetro, sí, dije bien, milímetro, 1 sobre 10 a la sexta milímetro, o 1 sobre 10 a la novena metro, o sea, no, 1 sobre 10 a la novena, ¿no? Sería como poner 10 a la menos 9 o 10 a la menos 6, si uno lo pone en el mismo renglón. Entonces eso sería 0,0000, ¿no? 9 lugares o 6 lugares, depende si uno considera metro o milímetro. Esta escala nanométrica, el problema que tiene es que además las plantas lo absorben por el agua a través de las raíces, va a las nervaduras, es imposible de eliminar, y en realidad lo que se encontró no es de ahora, o sea, ahora se lo encontró, a ver si me entienden bien la diferencia, se lo encontró en el 2022 porque apareció la tecnología para poder medir eso, pero en realidad cuando hicieron para poder datar de cuándo eran de cuando empezó toda la industria petroquímica después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el 55, 56, la década del 60, fue terrible. Hay un montón de nanopartículas de la década del 60 que las descubrieron recién ahora, el año pasado. Y también dijeron, bueno, a ver qué onda, a ver qué pasa en las zonas de las altas latitudes. Fueron al Ártico, hay mediciones hechas, todos estos son papers que están publicados, ¿no? El que quiere me puede escribir por privado en Instagram, acuérdense que soy Guay Sirene y no al revés, que es otra persona, y yo les puedo mandar el link, porque por público el link, viste que no hipervincula, pero por privado sí. O sea, está lleno de papers, tienen que poder leer inglés, porque aclaro que están en inglés. Hicieron en Alaska, en Canadá, o sea, bien al norte, y en Siberia. Sacaron un chorizo de hielo con un sacabocado especial y lo estuvieron estudiando por capas. Y las capas que se fueron depositando, que ahora incluso se están
fundiendo, me salía melting en inglés, que se van fundiendo, se van derritiendo por el calentamiento global, de acuerdo a las capas, cuanto más profundas del chorizo, más tiempo pasó, ¿no? Entonces, ellos tienen una manera, bueno, hay distintas formas para datar la edad de algo, del hielo, por ejemplo, ahí cuando lo van estudiando, y encontraron nanopartículas de aquella época ahora, porque los microscopios electrónicos de barrido de última generación permiten detectarlas, esas nanopartículas, ¿no? Bueno, y la novedad de este año es que aparecieron en el mar. O sea, el mar, el agua es un solvente universal, y sabemos que las sales que están en el mar son, digamos, están disociadas, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de sodio está como cloro menos y como sodio más, ¿no? Después, por supuesto, el compuesto cloruro de sodio se junta como sal, pero como sal de mesa común. Y así pasa con lo mismo con el yoduro y con otras sales. Pero, digamos, no fue exactamente el Mar del Plata, pero sí, porque acá no se hizo eso, porque no hay investigadores que lo hayan hecho acá. Pero se hizo, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Pacífico y en el Atlántico, en los dos océanos principales, en el hemisferio norte, se hizo en los alrededores de Australia y de Nueva Zelanda, un poco por casualidad, porque estaban haciendo unas investigaciones relacionadas con el séptimo continente, que es Zelanda, que es un continente que está sumergido, ¿no? Que abarca Nueva Zelanda, pero que hay justo una línea de falla, ¿no? Por la tectónica de placas están en una placa separada, entonces, por la definición de continente, lo describieron como un nuevo continente hace unos años atrás. Entonces estaban haciendo investigaciones con respecto a esto, y de paso hacían análisis del agua. Y cuando hicieron análisis del agua con tecnologías muy sofisticadas, durante todos estos últimos meses, encontraron en el mar estos nanoplásticos, o sea, escala nanométrica, ¿no? Es tremendo esto, porque esto quiere decir que los animales entran en las cadenas alimentarias, nosotros mismos, digamos, no solamente comemos microplástico. Viste que la Fundación Vida Silvestre Argentina había hecho una campaña de la tarjeta de crédito, ¿no? Para que la gente tuviera idea de la cantidad de plástico que consumimos. Bueno, acá en realidad se suma a lo de los microplásticos que ya se sabía, todo lo de la escala nanométrica, que es tremendamente difícil de poder separar de todo. Así que, después eso va a la sangre. Claro, seguramente estamos respirando, tomando agua con nanoplásticos, ya está en todos lados, digamos. Claro, incluso la campaña Plastic Free July, o sea, Julio sin Plásticos, empezó para eliminar los plásticos de un solo uso, que en muchos lugares ya está por ley, digamos, acá por ejemplo, bueno, las pajitas y un montón de cosas ya no se usan, ¿no? Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires nadie te da pajita y nadie pide, porque ya se sabe. Acá tampoco, pero las he visto. Y en la playa siempre aparecen. Así que... Sí, seguramente. Sí. Bueno, acá hay algunas que son, que se lavan con el cepillito ese finito, que son reutilizables, o las de papel, que son compostables, ¿no? Que es como un papel especial que, o sea, no está encerado ni nada, que se puede compostar. Pero, claro, digamos, echa la leche a la trampa, las leyes también se violan, porque no hace falta, no es necesario solamente haber leyes, sino que las leyes tienen que ser, se hicieron para ser respetadas, no tienen que ser, digamos, vigilado, que eso se haga, ¿no? Bueno, y ahora, espera, antes de que se nos vaya el tiempo, si querés, te cuento lo que pasa con las aves, aprovechando que ustedes están en Mar del Plata, en las playas, mira, hay un documental interesante que yo siempre lo recomiendo, que ya tiene un montón de años, más de 10, pero es, digamos, cómo surgió este problema, está muy bien explicado, que se llama Adictos al Plástico, está en español, tiene el sistema de voice-over, que es una manera barata, digamos, de hacer el doblaje, ¿no? Cuando se escucha a las personas que hablan y encima tiene la voz en español. Y hay un biólogo que se llama Flanagan, que es un colega mío, que está en Holanda, bueno, mejor dicho, Países Bajos, pero justo en la región de Holanda, porque ahora no se le dice Holanda al país, ¿viste? Países Bajos. Él estudió unas aves, que son las pardelas, que están en las costas, digamos, de los Países Bajos, que acá sería algo parecido, como un equivalente ecológico, más o menos, no es exactamente lo mismo, pero más o menos sería como las gaviotas nuestras, ¿no? En la playa. Que un poco son omnívoras, viste, que comen de todo y qué sé yo. Entonces el tipo le llamó la atención que recorriendo las playas encontró aves completamente secas, o sea, muertas y con el cuerpo como disecado, parecía como momificado, viste, por la acción del sol, la arena, ¿no? Empezó a desenterrar y que estaba como momificado. Entonces lo llevó al laboratorio, las abrió, le sacó el estómago y empezó a sacar todos los pedacitos de plástico que encontró. Entonces
Entonces, una de las cosas que, digamos, la teoría sobre esto tiene que ver con algo que se conoce hace mucho tiempo, que es el estímulo que tenemos nosotros los vertebrados, en general, no solamente los mamíferos y los humanos en particular, sino todos los vertebrados, de que hay un estímulo que llega al cerebro y que dispara la sensación de apetito, de hambre. ¿Viste? Cuando tenemos hambre es porque el estómago está vacío. O sea, el estómago de alguna manera le está diciendo al cerebro, manda una orden para que coma ese animal o esa persona. Y claro, nosotros como tenemos psiquis y pensamos y somos seres que nos damos cuenta, por ahí suponte, yo desayuné, no sé, a las 7 de la mañana, no comí nada en todo el día, entonces claro, a las 5 o 6 de la tarde me muero de hambre, miro el reloj, digo, claro, salvo que tengo una anorexia nerviosa o alguna cosa, pero si soy normal, voy a tener apetito, y digo, claro, hace un montón de horas, qué sé yo, 12 horas que no como, ¿no? Pero los animales no tienen ese pensamiento, ni usan reloj. Entonces, los animales, cuando tienen, o sea, cuando comen algo de plástico, confundiéndolo, por ejemplo, las pelotitas de telgopor, como que te decía, confundiéndolo con huevos de peso, con una semilla, les queda en el estómago, los derivados de los plásticos en general son muy, o sea, los derivados del petróleo, digo, en este caso los plásticos, son muy resistentes a los pHs bajos, o sea, a los ácidos. Vos pensás que el estómago tiene células que están adaptadas al ácido clorhídrico, ¿no? Para la digestión. Entonces, cuando uno come algo de plástico, queda en el estómago, si es algo medianamente grande que no lo puede eliminar por la materia fecal o por la orina, las aves en realidad eliminan la mezcla, tienen, en vez de tener como nosotros separado un ano y una uretra, tienen una Y, ¿viste? Por eso cuando te hacen un regalito a los pajaritos, ese pastiche que tiene olor como a orina, pero en realidad es una cosa pastosa, porque es orina mezclada con materia fecal. Entonces, eso no pasa, digamos, por esa Y, por ese tubo que se llama cloaca en las aves, que después evolucionó de manera separada en los mamíferos. Yo me acuerdo cuando tuve en la facultad la materia de vertebrados, ¿no? Vimos anatomía comparada de vertebrados y eso te lo explicaban muy bien. Y entonces queda en el estómago y pasa un día y el ave no tiene ese estímulo de tener ganas de comer. Entonces no come. Pasan 2 días, no come porque eso quedó en el estómago, no hay ese estímulo de apetito. 3 días, 4 días, 5 días, hasta que se muere por desnutrición. Y quedan ahí tiradas en la playa, y vos pensás que lo que decía este tipo cuando encontró un ave que hacía poquito que había muerto y le abrió el estómago y vio la cantidad de plástico que había, dijo, lo dice en el video, hice una equivalencia y es como si un ser humano tuviera en su estómago caminando con una fiambrera. O sea, el tamaño de una fiambrera, ¿no? Y el peso de una fiambrera. Yo me acuerdo que me impresioné la primera vez que lo escuché. Y con el aliciente la diferencia que nosotros dentro de todo caminamos, o sea, no volamos. Pero vos imaginate que las aves encima tienen huesos huecos para poder volar. Claro. Así que ¿cómo va a levantar vuelo un ave? O sea, no puede ni siquiera levantar vuelo, aunque quisiera, ¿no? Levantar vuelo para alguna de sus, no sé, procesos vitales normales, no puede, porque tiene todo eso en el estómago pesado. Y termina muriendo también por desnutrición, como te decía recién. Entonces, es todo un mecanismo que se conoce en la neurobiología, digamos, de los vertebrados, que fue evolucionando, digamos, primero es más primitivo en los peces, después en los anfibios un poco mejor, reptiles, aves y finalmente en los mamíferos. Tremendo. No, es tremendo. El tema de los plásticos, o sea que ahora lo que era de un solo uso, ahora encima de la campaña se sumó todo lo que es de plástico. Todo lo que es de plástico. Tenemos que ponerle fin al plástico, definitivamente, claro, al uso, todo eso se tiene que del petróleo. Tal cual, tal cual. Lo que pasa es que, bueno, el lobby petrolero todos lo sabemos, ¿no? Es muy fuerte todavía acá. En vez de seguir subsidiando el petróleo, se tendría que subsidiar las energías renovables, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer por el Acuerdo de París. Pero bueno, nosotros seguimos sacando petróleo en Vaca Muerta, que después del día que termine Vaca Muerta con su máximo potencial, no sé a quién nadie nos va a comprar ese petróleo, realmente. Mira, yo hace un par de semanas estuve en Neuquén y justo en estos días llegó, bueno, otras denuncias de parte de distintas comunidades que han sufrido derrames petroleros, que son constantes los derrames de petróleo. Y bueno, y hablando con la comunidad de Neuquén, que porque fue justamente que fui, digamos, a seguir poniéndome en contacto con las comunidades, es mucha devastación la que se vive, porque realmente hay una contaminación del agua que me decían, no tomes agua de la canilla porque tiene solventes.
O sea, el agua tiene... Claro. Bueno, ahí les voy a recomendar otro documental que se llama Gasland, La Tierra del Gas, que se hizo en Estados Unidos, en toda la zona de lo que se llama el Marcellus Shale, que es toda una zona enorme de fracking que hay entre Estados Unidos y Canadá en el límite. Fíjate que Canadá prohibió el fracking. Estados Unidos es donde empezó todo este monstruo, ¿no? Del fracking. En ese documental queda bien denunciado cómo se usan más de 600 tipos de contaminantes, entre solventes, detergentes, porque para todo ese proceso, digamos, de perforación, o sea, lo que hay que hacer lo que hace el hydrofracking, o sea, la fractura hidráulica, es imitar el petróleo normal que se encuentra en la tierra cuando uno lo saca con las cigüeñas, ¿viste? Como pasaba en Plaza Winkle, ponele, hace muchas décadas atrás. Neuquén era digamos, tenía mucho petróleo, de petróleo común, pero cuando se empezó a acabar ese petróleo, buscaron petróleo no convencional. Entonces empezó el tema de Vaca Muerta. Y lo que hay que hacer es romper esa capa, ese escudo, por eso le llaman gas o petróleo o lo que fuere de esquisto, tiene pizarra, tiene distintos nombres, hay que perforar eso, hacerlo poroso, por eso es que tiran las bombas de estruendo, porque además hay microsismos que la gente la sufre, aparte de todo lo de los detergentes que vos contaste. Sufren un montón el tema de los sismos. Sí, tremendo. Bueno, yo tengo un hijo geofísico y la vez pasada me estaba contando cómo era todo ese proceso, ¿no? Por suerte él no trabaja en eso porque se negó rotundamente, ¿no? A trabajar en ese tema. Pero hay muchas otras fuentes de trabajo para los geofísicos, por ejemplo, qué sé yo, el tema por ejemplo, de la geotermia. Una cosa que no puedo llegar a entender, nadie me lo pudo explicar, cómo durante el gobierno de Macri, que vino gente de Islandia a ofrecer Islandia, viste que usa mucha geotermia, porque tiene mucha energía geotérmica y es gratis prácticamente. Vinieron a asesorar para que pudieran usar en Neuquén. ¿Cómo puede ser que con la cantidad de actividad volcánica que hay en la provincia de Neuquén y entre otras provincias también, pero que hay precisamente ahí, solamente se use para hoteles, para que la gente vaya a curarse el reuma, el agua termal, cuando se podría usar para todo, para la energía, como en Japón? O sea, todos los lugares así, digamos, sísmicos. Mira, yo tuve la suerte, cuando yo era investigadora del CONICET, antes de jubilarme, hace muchos años, fui a un congreso en las Islas Azores, que están en el medio del Atlántico, tiene un gobierno autónomo, pero pertenecen a Portugal. Y están a la latitud entre Nueva York y Londres, más o menos para que uno se dé una idea. Y son muy jóvenes, tienen origen volcánico. Y ahí no solamente hay invernaderos con energía geotérmica, la gente paga prácticamente cero pesos de electricidad, nada, porque es gratis, porque tiene tanta actividad volcánica, o sea, se formaron por actividad volcánica, igual que las Islas Canarias que pertenecen a España, o que las de Cabo Verde que están frente al África, bueno, todas estas islas de origen volcánico que surgen de la dorsal submarina atlántica. Si buscan algún mapa en imágenes en internet de cómo es la Tierra sin el agua, van a ver que hay toda una dorsal atlántica, una cordillera sumergida, ¿no? Y de ahí cada tanto protruyen tierras que forman estas islas de origen volcánico. Y a mí me impresionó, las Islas Azores, por ejemplo, tienen invernaderos con cultivos ahí no llega la corriente del Golfo, como llega, por ejemplo, a Inglaterra, no al Reino Unido, o como llega a las costas atlánticas de Estados Unidos, que si no haría un frío tremendo en invierno. Y bueno, es más atemperado gracias a la corriente cálida, ¿no? De la corriente del Golfo de México. Pero acá, justamente, es tan fuerte la geotermia que tienen en los invernaderos todas frutas tropicales, piña, o sea, ananá, mango, papaya, qué sé yo, de todo, lo que se te ocurra, cocos, en una latitud que en realidad, si no tuviera esa posibilidad, sería frío. Yo me acuerdo que estaba en pleno invierno en remera, porque donde caminabas había un geyser. Claro. ¿Viste? Hay que tener un poco de cuidado, porque, bueno, respetar los carteles, porque te podés quemar, ¿viste? Porque el vapor que sale cada tanto es fuerte. Pero no aprovechamos, o sea, cuando acá vinieron a querer asesorar, claro, todo el lobby petrolero, imagínate, ¿no? En ese momento creo que el ministro de minería, creo que era el tipo que, no me acuerdo el nombre, que tenía acciones en empresas, tenían empresas petroleras, mineras, qué sé yo, o sea, le dijo al presidente Macri que los echara. Eso fue lo que me contaron, a mí no me consta personalmente, lo sé por vía indirecta. Pero yo digo, ¿cómo? Y los tipos se fueron diciendo, esta gente es idiota, porque le estamos dando asesoramiento gratuito para una energía renovable, barata,
y que pueden reconstruir para que con pistones, usando el vapor de agua que se puede calentar gracias a la geotermia, pueden mover como se movía la máquina de vapor, ¿viste? Cuando se inventó la máquina de vapor, cuando empezó la revolución industrial, y estos tipos no lo quieren hacer. O sea, el tema de la reconversión de las energías es una locura. O sea, cuando nosotros terminemos de explotar Vaca Muerta, todo el mundo va a estar reconvertido a las renovables y no nos va a comprar nadie ese petróleo. Yo entiendo que hay una transición, o sea, los combustibles fósiles se usan para diferentes cosas. Por ejemplo, el petróleo o el carbón, sobre todo el petróleo se usa para más que nada para la movilidad, ¿no? Y el gas para calefaccionar o para las cocinas, y el carbón también, porque vos fíjate, por ejemplo, en Inglaterra, mi hijo mayor, el geofísico, volvió hace poco, de una beca que tuvo en Imperial College en Londres, para hacer su posgrado, y me contaba que, me acuerdo de las últimas charlas que tuvimos por Zoom, no sé cómo salió el tema de la calefacción, y me dijo, porque acá están usando un montón de carbón, mamá. Le digo, ¿por qué usan carbón? Porque lo tienen. Vos fíjate que cuando Inglaterra, o sea, cuando el Reino Unido salió de la Unión Europea, una de las razones, entre tantas que hubo, fue porque las reglas de la Unión Europea es la transformación hacia las renovables. Claro. Y no usar carbón. O sea, ya no hay países dentro de la Unión Europea que usen carbón. O creo que tienen un plazo para dejar de usarlo, que no sé si venció o no, eso tendría que averiguarlo. Pero en el caso de Reino Unido, después del Brexit, no tiene ningún compromiso con la Unión Europea. Entonces hace lo que quiere. Y están usando todo el carbón, y eso obviamente que sigue abonando a los gases de efecto invernadero, ¿no? Porque el carbón es el peor. El carbón, petróleo, gas, no en ese orden. No, es terrible. Te digo que yo a veces lo pienso y digo, yo todos estos vivos, todas estas charlas, las hago porque, bueno, yo no voy a ver cuando llegue el colapso, pero vos sos joven, viste, lo hago por mis hijos, por mis nietos, por mis alumnos, porque las futuras generaciones se tienen derecho a vivir en un ambiente vivible, ¿no? Tal cual. Entonces, no quiero abonar a la ecoansiedad, pero... De alguna forma también es importante que queden todos estos testimonios de que hay un montón de científicos como vos que están diciéndole basta a este tipo de energías, que están advirtiendo sobre el colapso, que están diciendo que no es que solamente... o sea, porque siempre están tratando de desprestigiarnos a quienes defendemos al ambiente, cuando en realidad hay un montón de gente que está súper preparada, que se la pasa estudiando estos temas y que viene diciendo, gente, hagamos las cosas de otra forma, usemos energía geotérmica, usemos otro tipo de energías renovables. ¿Por qué tenemos que seguir profundizando el problema? Y mira, lo sí, inclusive... Sí, inclusive ustedes están al lado del mar. Vos fíjate que el tema, por ejemplo, la mareomotriz y la undimotriz. La mareomotriz funciona de manera vertical por las mareas, ¿no? Aprovecha la energía de las mareas, lo transporta pones una centralita eléctrica. Está bien que tenés que hacer varias, porque no es lo mismo que una gran central. Y también la undimotriz, que es el movimiento de las olas, que es constante, que eso es horizontal. Que ponen como un flota-flota, es muy barato eso. ¿Por qué no se hace en la Argentina? Cuando vos lo ves en otros países, en todos los mares interiores de Europa tienen energías que le llaman mares, pero en realidad algunos son lagos, digamos, que no tienen salida al mar, o tienen una salida al mar colateral, ¿no? Qué sé yo, tenés muchos le dicen mar, pero son grandes lagos o grandes lagunas, ¿no? De estos que están en Europa. Estoy hablando del Mar Negro, del Mar Caspio, incluso el lago Aral, que por mal manejo quedó mucho más chiquitito, que en realidad le decían Mar Aral, pero es un lago, en realidad es una laguna, ni siquiera un lago, porque tampoco es profundo, y ahora menos, que quedó muy reducido, pero por el mal uso del agua, ¿no? Pero también hay muchos nombres que nos confunden, ¿no? Que se pusieron en otra época. Por ejemplo, cuando se le puso el nombre al Mar Muerto, me estoy yendo un poco de tema, pero cuento esto porque es divertido. En las épocas bíblicas le pusieron Mar Muerto, primero porque del lado tanto de lo que es hoy Jordania como lo que es hoy Israel o Palestina, no se veía la otra orilla, ¿no? No había edificios altos, entonces creían que era el mar. Por eso le pusieron mar. Y muerto porque no existía el microscopio en las épocas bíblicas. Cuando se inventó el microscopio empezaron a ver que hay una cantidad enorme, no hay peces, no hay cangrejos, no hay cosas grandes, pero hay toda una microfauna y una microflora muy adaptada, ¿no? Hiperalina, extremófila, muy adaptada a la salinidad alta, que es la salinidad más alta de la Tierra, y hay una cantidad de seres vivos impresionantes, entonces no es ni mar ni está muerto. Es la gran laguna o un gran lago endorreico, ¿entendés? Y bueno, lo mismo había pasado con el Aral, pero quiero decir, todos estos mares
o mal llamado mares, también tienen, aparte de los océanos, tienen movimiento del agua. Entonces se puede aprovechar ese movimiento del agua, como la energía undimotriz de las olas o la mareomotriz de las mareas, que son por efecto de la luna también, viste, hay bajante, bajamar y ¿cómo se llama? Bajamar y paleamar, ¿cómo se llama la otra? Me sale la palabra en inglés. Pleamar, gracias. Sí. Pleamar y bajamar. O sea que vos con esa diferencia, o sea, por supuesto va variando de acuerdo al relieve, pero en una llanura que es tan extenso, se puede aprovechar perfectamente. No es la misma, no es el mismo tipo de aprovechamiento, por ejemplo, que en los acantilados de la Patagonia, donde la pleamar y la bajamar casi no tenés diferencia, pero en el Mar del Plata sí, o en toda la costa de la provincia de Buenos Aires. Y eso no se aprovecha, y no es caro, pero vuelvo a lo mismo, el lobby de los combustibles fósiles es tan fuerte, ¿no? que frena todo eso, y además la poca visión de los decision makers, o sea, los funcionarios que tienen que tomar las decisiones, porque no tienen idea. Ahora con la ley Yolanda te tienen que capacitar, porque si no eso va a ser punible. Lo que pasa es que acá en la Argentina nadie va preso por esos temas, ¿viste? Tal cual. Mira, te cuento otra que fue espeluznante de Neuquén, encontrarme en el pleno centro de la ciudad de Neuquén con un museo de YPF para los chicos, que era un museo interactivo. Yo dije, bueno, voy a verlo, era la única persona que estaba recorriendo, era un museo interactivo para los chicos, con un montón de mentiras con respecto a los beneficios del petróleo, y siempre decían, con altos estándares de cuidado ambiental, con todo el tiempo recalcando eso cuando uno sabe que a kilómetros están los derrames y están los mismos Que además terremotos. es el mismo control, el control de ellos mismos, o sea, eso te lo dicen, y eso es como cuando te ponen cuando compras cualquier, no sé, cualquier celular o una computadora, te dicen con coltán que no fue extraído con trabajo esclavo o trabajo infantil. Mentira, porque viene del Congo, donde hay trabajo esclavo y trabajo infantil, lo que pasa es que no te lo dicen, ¿no? ¿Y cuánta gente ha Es muerto en todo las guerras también en el Congo para que salgan el Sí, contagio? sí, sí. Bueno, volviendo al tema de Neuquén, yo les recomiendo, después de Gasland apareció otro documental que se llama Río Impetuoso, se refiere al río Neuquén, porque viste que el río Neuquén baja muy fuerte, digamos, de los Andes. El río Limay, bueno, tiene los embalses, qué sé yo, que lo amortiguan, y además tiene todos los lagos hacia el sur, que eran de origen glaciario. Cuando se retiraron los glaciares quedaron esos agujeros y se completó con los lagos que conocemos todos en el mapa, ¿no? Pero en el río Neuquén no, a esa latitud. Entonces se hizo el tema de los dos embalses fuera del canal principal del río, Cerros Colorados, y ahí hay varios pueblos originarios. Y el documental Río Impetuoso, que lo apoyó el CONICET, lo apoyaron varios gremios, que aparecen los pueblos originarios hablando, está bueno porque es de acá, es de 2011, ¿no? Ya tiene 11 años, 12 años, pero se los recomiendo porque ahí también, después del documental Gasland, que es anterior, cuenta algo propio de la Argentina. En el medio fue gracioso porque, como en Gasland hubo varias cámaras ocultas, algunos funcionarios de la EPA, o sea, de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, quedaron mal parados. Entonces hubo como un derecho a réplica, y es tan gracioso porque apareció otro documental que se llama, son unos caraduras los petroleros, se llama Truthland, o sea, sería la tierra de la verdad, donde en realidad está muy guionado, aparece una persona en voz en off, que después nos enteramos que era la mujer de un republicano que tenía acciones en empresas petroleras fraqueras, porque en Estados Unidos hay varias empresas fraqueras, y al final aparecen todos los que pusieron plata para hacer ese documental, para darle un derecho a réplica a estos que habían quedado mal parados en Gasland, ¿no? Yo doy una materia para los ingenieros ambientales que se llama Tecnología, Ambiente y Sociedad, y nosotros analizamos todos esos documentales con los chicos, que son futuros ingenieros ambientales. Los pibes se matan de risa, porque dicen las cosas que hacen que no resisten ningún análisis, porque vos ves Gasland y después ves Truthland y te das cuenta que la de Truthland era para, digamos, por la galería, para que algún idiota se crea lo que realmente, o sea, la otra versión, ¿no? El diario viste, como el diario de Irigoyen, ¿no? Lo que le hacían al delfín en Europa, que se la cree, que se crean lo que se quieren creer, pero en realidad, o sea, la verdad, la realidad es otra, muy diferente. Tal cual, tal Así cual. que, no, te digo, bueno, Con respecto, sí, como para darle un cierre a esta charla de hoy de Julio Sin Plástico, a mí me quedó dando vueltas algo que hoy, cuando hiciste la aclaración entre reutilizar y reciclar,
hay algo que no se tiene en cuenta muchas veces cuando se dice, bueno, la solución es el reciclaje, que es justamente la energía. ¿Cuánta energía se necesita para reciclar? Y No, agua, energía y agua, las dos cosas. exacto. Sí, sí, sí. Entonces, por eso siempre la solución es no generar basura. O No, sea, por eso, el mejor residuo es el que no se genera. Yo te digo, es una frase que yo traje a la Argentina hace 41 años, en el 82, y que todavía se sigue repitiendo. La, hace poco hice el prólogo de un libro, hice el prólogo de 2 libros, de 2 no los voy a nombrar porque no, para no me gusta hacer publicidad, pero son 2 influencers muy conocidas acá en las redes, y bueno, y cuando yo les dije, adivinen de dónde salió esa frase, y me dicen, no me digas que es tuya, no es mía, le digo, es de otra persona, le dije la fuente, no de Estados Unidos, pero yo la dije por primera vez en español, en castellano. Entonces, acá se repite, y está muy bueno que se repite, que a la gente se le grabe, el mejor residuo es el que no se genera, porque se puede vivir tranquilamente, viste, eligiendo, o sea, y en la medida que cada vez la gente busque más este tipo de productos, porque hay gente que me dice, ay, en mi barrio no venden todo suelto. Bueno, pero si vos de alguna manera pedís o no sé, o haces alguna nota, tenés un blog, me lo dijo una persona que tenía un blog muy importante, le digo, escribí en tu blog que en tu barrio hace falta eso, o anda a hablar con gente de otros barrios, porque hay mucho franchising en este sentido, entonces que vayan a otro barrio y se instalen. Ahora es bastante común, en la ciudad de Buenos Aires vos te diría que no hay barrio, no sé, habrá 1 o 2, pero de todos los barrios de Buenos Aires, en general, en todos los barrios de Buenos Aires encontrás más de uno de estos negocios donde vos tenés todo con dispenser, todo suelto, y te lo venden por peso, lo que se te ocurra, hasta comida, yo por ejemplo cuando compro, no, a veces no tengo ganas de cocinar y compro comida hecha, voy con mi tupper. Cuando voy a comprar helado, voy con mi tupper, y me dicen, bueno, pero no se te descongela, no, porque le pedís que te ponga, te llevas tu bolsa y le pones alrededor del tupper un poco de hielo seco. El hielo seco no se, digamos, si vos lo tenés de la manija no te quema, y cuando llegás a tu casa lo metes en el freezer y el hielo seco lo pones en la pileta de la cocina y se termina de deshacer. O sea, a mí nunca el helado, yo nunca pido el helado en el envase de Telgopor. Me miraban un poco raro, ahora no tanto. No, en la facultad, por ejemplo, yo acostumbré a todos mis alumnos que vayan con su vaso para poner en la máquina de café, no que le pongan el vasito de Telgopor o de poliestireno expandido, digamos, que usaban para el café, ¿no? Que vayan con su vaso reutilizable y lo ponen en la máquina de café directamente. Por ahí no es la medida exacta, pero generalmente estos vasos que se compran térmicos son más grandes que la medida. Entonces, bueno, cuando ponen la ficha que compran, ¿no? Con lo que vale el café, les queda por la mitad. Pero Patricia, perdón, ahí Patricia nos dice, estamos condicionados por los grupos de poder siempre. Sí, pero más allá de eso, siempre hay algo que podemos transformar desde abajo, y que es lo que, obviamente, no es la misma la basura que genera cada individuo que la que generan las grandes empresas. Todos los movimientos pero empiezan así. Mira, todo lo que se logró en el mundo, de todo, de lo que se te ocurra, vos pensás, no sé, por movimientos políticos, bueno, todo termina siendo político, pero vos todo empezó de abajo hacia arriba, digamos, porque la gente, en democracia, como vos tenés que votar, los funcionarios que quieren ser reelectos no son idiotas, entonces tratan de escuchar a la gente, salvo que le mientan, ¿no? Y después hagan totalmente lo contrario, cosa que de la Argentina en algunas provincias tenemos bastantes experiencias con eso, ¿no? En La Rioja, por ejemplo, que habían dicho no a la minería y cuando ganó el gobernador hizo todo lo contrario. Pero bueno, el tipo quedó desprestigiado y ya perdió su carrera política, o sea, depende de lo que uno quiera arriesgar. O sea, si sos un poco inteligente, tratás de capacitarte, sobre todo ahora con la ley Yolanda, que es obligatorio, y después no vas a meter la pata, ¿no? Porque además es por el beneficio de tus hijos y de tus nietos. Lo que pasa es que hay mucha ignorancia, aparte de los intereses creados, hay mucha ignorancia. Muchas de estas cosas no se conocen, pero en la medida que se van conociendo, ¿viste? Gracias a que tenemos redes, Mira, el activismo es importante, el activismo pacífico, ¿no? Es muy importante, porque si vos fíjate cómo se logró, por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Más allá si uno puede estar de acuerdo o no voy a meterme en ese, yo estoy de acuerdo, pero digamos, no me voy a meter en ese campo, ¿no? Pero ¿cómo se logró? Se logró, bueno, la primera vez no salió, la segunda, o sea, cuando la masa verde fue tan grande, no quedó más remedio, y cuando la gente empezó a entender, porque le fueron a explicar a los diputados y a los senadores cómo era
todo eso. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la ESI, con la educación sexual integral. Lo mismo pasó cuando se discutió, que de eso participé yo, la ley de educación ambiental integral. Hubo dos leyes importantes que surgieron en pandemia, que mandaron el texto donde yo tuve la suerte de poder participar. Uno es la ley de educación ambiental integral, desde el nivel inicial hasta universitario, pasando por todos los niveles educativos, y la otra es la ley Yolanda, que fue la ley donde los funcionarios de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tienen que capacitarse. Hoy ya no pueden, viste, un juez dar un amparo a alguien que por ejemplo, o negar un amparo a alguien que está diciendo, me están fumigando sobre mi cabeza, porque eso ya va a ser punible si el tipo hace eso, por más que el tipo tenga campo o tenga intereses en las empresas de agroindustria, ¿no? O sea, ya no se puede hacer eso. Y lo mismo en todos los niveles, a nivel nacional, provincial y municipal. Y se llama Yolanda porque hubo una secretaria de Ambiente, esto lo dije 1000 veces, pero siempre el público se renueva, como dice Milton Legrand, Yolanda Ortiz, que fue una secretaria de Ambiente, la primera, no solo de la Argentina, sino de toda América Latina, en la década del 70, hace más de 50 años, o 50 años, porque fue, si no me equivoco, fue durante el 73, casi 50 años, cuando fue el último gobierno de Perón. Ella, imagínate que en ese momento todo el gabinete eran hombres, ella creo que era la única mujer. Y cada vez que ella abría la boca, todo el mundo la escuchaba mudo, hasta Perón la escuchaba mudo. Porque la tipa era sumamente inteligente, era doctora en química, y ella intuitivamente sabía que los funcionarios tenían que tener educación ambiental, tenían que aprender. Entonces le cambiaron la palabra educación, porque ahí hubo una crítica que, bueno, ya fuimos a la escuela, ya fuimos a la universidad, qué sé yo, pero somos abogados, somos economistas, politólogos, qué sé yo, bueno, no, está bien. Se van a formar ambientalmente, lo cambiaron por formación ambiental cuando se trata de adultos, ¿no? Pero, entonces la ley, por supuesto, tiene un número, como todas las leyes nacionales, pero se la llama Ley Yolanda en homenaje a ella, a Yolanda Ortiz. Y esto es importantísimo, toda esta serie de cambios que estamos teniendo en la sociedad, y es la gente la que tiene que reclamar. Tal cual. O sea, primero informarse, primero aprender, informarse, y una vez que vos estás bien informada, de un tema, que estás segura que lo que estás diciendo es correcto, de ahí en más, empezar a activar. Es la única forma, no hay otra. Tal cual. Bueno, ya estamos con el tiempo, pero entonces Qué rápido aprovecho para decir pasó. varias cositas antes de despedirnos. La primera es que, bueno, si quieren sumarse al activismo en Ecos de Mar, están las puertas abiertas siempre, tanto para activismo virtual como para activismo presencial si están en Mar del Plata. Después, la otra cosa es, este vivo sí queda grabado, nos estaban preguntando. A veces tenemos un poco desactualizado el canal de YouTube, pero siempre tratamos de subirlo y también va a quedar por acá por Instagram. Yo lo voy a descargar, apenas vos me lo compartas, lo voy a descargar y lo voy a poner en mi canal de YouTube. Bien, yo tengo todas las redes sociales, menos TikTok, tengo el canal de YouTube, todo con Irene Weiss, menos Instagram, que soy Weiss Irene. Ojo, porque al revés es otra persona. Cuando yo me sumí a Instagram yo estaba ocupado, pero estoy en Twitter, estoy en LinkedIn, estoy en Facebook, estoy en el canal de YouTube, y como Irene Weiss, y como Weiss Irene en Instagram. Y después la última cosa, Mar del Plata, hoy tenemos Atlanticazo y toda la costa atlántica, así que aunque llueva, vamos con paraguas a las 5 de la tarde a la Rambla. Así que eso. Y tenemos una pregunta, pero me parece que ya dice, ¿por qué en Europa los ríos no están tan contaminados? ¿Por qué hay leyes y las cumplen? Hay que exigir que se cumplan las leyes, es muy importante. Bueno, habría que verlo realmente. Si no, bueno, es una cuestión de educación, esto te lo resumo, es una cuestión de educación. Andá a decirle a un alemán que vas a tirar basura a algún lado, porque por ahí no al río, pero el 80% de los residuos plásticos que hay en el mar provienen de la tierra, que vienen por el escurrimiento superficial de la lluvia, ¿no? O a través de los ríos. Entonces, lo tires donde lo tires, va a parar al mar. Y después forma las 5 islas de plástico. No hablamos de las islas de plástico, pero tengo montones de webinarios hechos en pandemia sobre ese tema, ¿no? Que son 5 islas. Hay una gigante del tamaño de Europa. Bueno, nos va a echar, no sé cuánto tiempo nos queda, pero nos va a echar Instagram. Estamos ahí con el tiempo para que no se nos corte y poder guardar este vivo, ir despidiéndonos. Okay. Pero sí, o sea, realmente hoy justamente con la lluvia veía cómo se iban los pluviales llenos de plástico acá en la ciudad. O sea, toda la basura que tiramos a la ciudad es una basura que va a parar al mar. Entonces hay que frenarla desde casa, hay que frenarla desde antes y no generarla. Así que bueno, gracias Irene por este encuentro. No, un placer, como siempre, Julieta, cuando quieran, acá estoy. Gracias a vos. Y bueno, y a seguir activando. Besos a todos, y si me siguen
Me siguen en Guay Sirene, les puedo contestar yo personalmente, porque en las otras redes tengo ayuda, tengo una tesista que me oficia de community manager. Pero Instagram la manejo yo personalmente, en Guay Sirene, así que yo respondo rápido, porque cuando veo algo enseguida contesto. Así que, bueno, nos vemos. Un beso grande y fuerte en el Atlántico. Chau, chau. Que no le llueva mucho. Chau. Chau, gracias. Un placer. Igualmente.